Estimados amigos y conciudadanos, en mi condición de ciudadano ecuatoriano, me siento en el derecho y en la obligación de comentar y dar mis puntos de vista, y probablemente el de muchos otros, sobre el comunicado que ha hecho público el día de ayer el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ese Comando Conjunto, a través de su manifiesto, expresan que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, y sobre todo que están subordinadas a las normas que contempla la Constitución, por lo que las decisiones y resoluciones concernientes a los resultados finales del proceso electoral le corresponde conocer y resolver a la función electoral. Es decir, en pocas palabras, lo que nos están diciendo los señores miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es que lo que pasa en el tema electoral no es de su competencia, que aquí el Consejo Electoral, manejado como títeres por el presidente de la República, pueden hacer con el proceso electoral lo que les dé la gana. Eso quiere decir que a los señores miembros de las Fuerzas Armadas les da lo mismo si es que el proceso electoral se lleva con transparencia y con equidad, o que si el proceso electoral está enlodado, está turbio y es fraudulento. Si bien es cierto que el artículo 159 de la Constitución de la República establece que las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes, es también cierto que el artículo anterior en la Constitución, el número 158, en donde establece la obligación, el mandato que han de cumplir las Fuerzas Armadas, dice lo siguiente: que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de derechos, de libertades y de garantías de los ciudadanos. Señores miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, este mandato de la Constitución solamente se lo otorga a las Fuerzas Armadas. No se le otorga ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial, ni a ninguna otra institución, sino exclusivamente a las Fuerzas Armadas. Entonces, pregunto, ¿cómo ha de hacerse si las Fuerzas Armadas tienen este mandato constitucional de defender las libertades, garantías y derechos de los ecuatorianos? Pero sucede que quien le da las órdenes a las Fuerzas Armadas, o sea, el poder civil, en este caso, son órdenes que contrarían el mandato fundamental, la razón de ser de las Fuerzas Armadas. Porque el artículo 158 manda a las Fuerzas Armadas, determina la misión de las mismas. El artículo siguiente dice cómo se subordinarán las Fuerzas Armadas. Pero el 158 define cuál es su misión fundamental. Pretender que las Fuerzas Armadas nada tienen que hacer en este asunto resulta definitivamente un ridículo, porque las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que han sido formadas, que han sido equipadas, cuyas remuneraciones se obtienen a través del aporte de los ciudadanos, no pueden omitir la razón fundamental de su existencia, porque en ese caso sería preferible que no existan y sería un gran ahorro para el país. De manera que, sin que signifique esta intervención un llamado a la insubordinación, ni mucho menos, es importante que las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que los señores miembros del Comando Conjunto, que no sé si a través de este escrito están reflejando también la opinión de los demás miembros de las Fuerzas Armadas,
No sé qué tan legítimo sea este pronunciamiento, porque no me meto en cuestiones de organización interna de las Fuerzas Armadas, pero dudo de la legitimidad y del respaldo que pueda tener este tipo de pronunciamientos, en donde lo que se está diciendo en pocas palabras es que si aquí el presidente de la República, que maneja como a títeres a todos los poderes del Estado, violando de esa forma las normas fundamentales de una democracia, que dice que para que la democracia exista es indispensable que haya separación de poderes, y esa separación de poderes no existe, y ni siquiera un ciego puede no verlo, de manera que los señores miembros del Comando Conjunto saben perfectamente que si se someten a las órdenes de la actual autoridad civil, lo que están haciendo es sometiéndose a la autoridad de un poder omnímodo, de un poder que se ejerce como un tirano, violentando precisamente aquello que las Fuerzas Armadas deben defender. También establece la Constitución que los miembros de las Fuerzas Armadas serán responsables por las acciones que ejecuten. Es decir, en el Ecuador no existe la obediencia debida. Aquí no hay pretexto de que yo cumplí tal orden porque me ordenó mi superior. No, señor. Aquí, si un miembro de las Fuerzas Armadas comete una acción ilegítima o ilegal, es directamente responsable, no importa quién le haya dado esa orden. Y de eso vamos a tener debida cuenta el momento en que el Ecuador retorne a un sistema democrático y juzgue a quienes han violentado los derechos de los ciudadanos y a quienes lo han permitido. No se trata de una invocación a dar un golpe de Estado, ni mucho menos, pero sí se trata a que con la autoridad moral de la que goza y debería seguir gozando las Fuerzas Armadas, al ser la institución más reconocida, en la que mayor confianza tiene el pueblo ecuatoriano, sí se trata de que con esa autoridad moral se le haga conocer al presidente de la República y a los otros poderes del Estado que ustedes están vigilantes de que este proceso sea un proceso transparente, cristalino, en donde debe garantizarse el derecho constitucional de los ecuatorianos a elegir a nuestras autoridades, y que no puede ser que un grupo de compadres del presidente de la República, para impedir una fiscalización al enorme atraco que se ha cometido en este país, se imponga por la fuerza y en contra de la mayoría de la voluntad de los ecuatorianos a un gobierno ilegítimo, un gobierno que no ha obtenido el triunfo en las urnas, sino que obtiene el triunfo a través de un obscuro manejo durante el proceso de conteo de votos y durante el proceso mismo, desde el momento de la convocatoria, debido a la falta de equidad en el proceso electoral, cuyos resultados están terminando de ser procesados. Es importante destacar que se necesita darle la transparencia y la limpieza a este proceso electoral, que necesitamos que se cuenten los votos, voto a voto si es necesario, para que no quede la menor duda de que nuestro próximo gobernante será un gobernante elegido legítimamente por el pueblo ecuatoriano. No podemos tener un gobernante que no sea fruto de la voluntad popular, que se respete esa voluntad popular. No podemos, bajo ningún concepto, admitir que se desconozca el creciente reclamo de las ciudades, que llenan calles y plazas de ecuatorianos indignados, que sabemos que estamos siendo sometidos por la fuerza a un proceso en donde, a través de la persecución, la amenaza, el chantaje y la fuerza, se nos quiere imponer un resultado electoral ilegítimo. Y las Fuerzas Armadas, repito, no se trata de que den una finalización a este gobierno que, gracias a Dios, está por terminar el mes de mayo, pero sí se trata de hacer prevaler
esa fuerza moral, si es que de esa fuerza moral están investidos los señores miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Debo mencionar que este gobierno, para obtener sus fines, para callar a sus detractores, no tiene ningún límite ni escrúpulo. Voy a mencionar un caso porque me atañe de manera personal. El día 11 de diciembre del año pasado fui víctima de un atentado criminal, cuyo protagonista, entre otros, el principal fue este individuo. Estas son fotografías tomadas en la unidad de flagrancias. Este es el individuo que me agredió salvajemente. 15 días más tarde se sube a las redes sociales la foto del mismo individuo después de haber atacado a mujeres que se encontraban cerca de donde el gobernante Rafael Correa estaba dando su consabida sabatina. Este individuo, con la protección de la policía, agredió a mujeres en el piso. Y oh sorpresa, el mismo individuo que responde a los nombres de Andrés Martínez fue uno de los participantes de los actos violentos en el Estadio Olímpico Atahualpa en contra del candidato Guillermo Lasso. Estas no son coincidencias. Este es el modus operandi de lo que desde hace mucho tiempo vengo denominando como una peligrosa organización criminal. Pregunto, ¿las Fuerzas Armadas van a convertirse en el brazo armado de una peligrosa organización criminal que pretende perpetuarse en el poder en el Ecuador? De las actuaciones de los señores miembros de las Fuerzas Armadas saldrá la respuesta a esta interrogante. Buenas noches.